Buenos días, hermanos. Les invito a buscar Lucas 6. Lucas 6. Bien, les invito a que con sus vistas vayan siguiendo los primeros versículos del 1 al 5. Yo tengo una versión actual, pero el sentido y el significado es el mismo. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús Cristo, damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Reconocemos, Señor, tu gloria, tu honra. Eres Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Señor. Te rogamos que por medio de esta enseñanza el día de hoy aprendamos y apliquemos a nuestra vida la obediencia a ti, porque tú eres nuestro Señor y eres nuestro Rey. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Una indicación para quienes tienen sus juegos de copias ahí. Me tomé la libertad de hacer una pequeña tabla para que tengan en referencia cuál es la lección, el nombre, la cita bíblica, ahí en sus hojas, hermanos, la que está en impresión en color verde, y luego el texto. Nos debemos de memorizar todos esos textos. Hasta ahorita vamos a llevar 8 textos que debemos memorizar. Si al final alguien se los sabe todos y a lo mejor está en la última lección o no, y alguien los quiere repetir, sería muy bueno, sería de mucha bendición para todos. La siguiente observación es para los hermanos que tomaron un lapicero prestado. Son de aquí de la iglesia, son de ustedes. Hay que cuidarlos. Les hago esta observación porque la semana pasada vi que algunos se dedicaron a dibujar, a pintar, a escribir otras cosas que eran menos la lección. Entonces, yo creo que es una falta de respeto usar cosas que son de la iglesia para, pues, entretenimiento personal. Y también una falta de respeto para el que está exponiendo, porque, pues, vienen a aprender junto con uno, ¿verdad? Y se dedican a otras cosas, ¿no? Como que ya ahí se pierde, ¿no?, el objetivo. Y si tenemos un Señor y un Rey, pues yo creo que Él es el que merece toda la honra y la gloria, antes que estar dibujando o escribiendo cosas que no vienen al caso. Bien, seguimos ahí en Lucas 6. Estoy tomando estos textos, hermanos, porque vamos a llegar al versículo 46, que es el versículo que debemos de memorizar en base a la lección.
Y entonces dice el versículo 20, volviendo su vista a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y el versículo 27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Por favor, hermanos, ahora ustedes lean del versículo 37 al 45. ¿Lo tienen? Amén. No juzguéis. Y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas que vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y el versículo 46 dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una pregunta, hermano. Amén. Dices tú que estás leyendo una versión actualizada. Un lenguaje actual. Ajá. Pero yo creo que no, porque habla de vosotros, decir, aquí en el 46, ¿por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis? Debe ser, ¿por qué me llamas? En el lenguaje actual, bueno, es lo que yo he entendido. No sé si estoy bien. No, hermano, no hay ninguna dificultad si usted ha entendido así, está en lo cierto. En lenguaje actual, porque hay algunas palabras que son cambiadas, son sinónimos, pero no porque cambie la forma en la que se expresan aquí, No, pero llamáis. dice vosotros, hermano, y ahorita nadie dice vosotros en el lenguaje actual. Para usted sería actual que diga ustedes. Ustedes, exactamente. Llamáis ustedes. Correcto, hermano, no pasa nada, pero no le quita el significado ni el sentido. No. Eso es lo importante, que no le quite el significado. Hay una hermana que estuvo aquí que tiene ciertos estudios y no sabían la palabra vosotros qué significaba. Por eso a veces pienso yo de que algunas palabritas de esas deben de dar su significado actual. ¿Qué significa?
para que sea también Sí, entendible. actual, ¿no? Y para que sea calificado como actual. Está bien, hermano, no pasa nada, hermano. La versión se llama popular. Entonces lo que dice se llama popular no actual. Es el castellano o el español el que está traducido esta versión, la otra es popular. Donde dice, no dice vosotros, dice ustedes, no dice llamar, me llama, la popular. Dice Actual. otra cosa. Uh-huh. Gracias, hermano. Tengo una en lenguaje actual, hermano. Tengo una en lenguaje actual. Gracias por hacer la diferencia, ¿no? Nos sirve a los demás, ¿no? Una es popular y otra es actual, ¿no? Lo importante es que nosotros no perdamos la atención en el sentido y el significado. Porque si ya al tener una popular o una actual dice algo diferente, aquí ya pasó algo, ¿no? ¿Por qué quitaron una palabra? ¿O por qué aumentaron una palabra también, ¿no? Bien, hermanos, entonces volvamos para poder iniciar. Nuestro hermano Manuel tiene hojas, creo todavía, para seguir la lección. La otra observación y última, allá afuera hay café. Yo no me molesto si alguien va por su cafecito, no pasa nada. Es mejor para que estén relajados, a gusto, tomando esta lección. La serie, como ustedes saben, se llama Creciendo en la Nueva Vida. Creciendo en la Nueva Vida. La lección 1, si ustedes quieren anotar ahí, hermanos, para que nos vayamos ubicando, la lección 1 se titula ¿Cómo llegar a ser un hijo de Dios? Yo hice una anotación a un costado, hermanos, en su hoja que tiene los recuadros verdes. Hice una pequeña anotación en lugar de, para poder ubicar rápidamente qué es lo que quiero aprender de esta lección, cómo llegar a ser un hijo de Dios, yo lo que anoté es cómo ser salvo. Y el texto nos responde mucho mejor a esta pregunta, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, hermanos, quiero que fijen su mirada en la pizarra. Cuando estudiamos la Biblia, sea para una meditación, o sea para un devocional, cuando ya tiene tiempo nosotros estamos leyendo o estudiando, nosotros hacemos esta división, sobre todo cuando vamos a estudiar para un sermón. Hacemos estas diferencias, lo hemos aprendido por cursos o en los seminarios también. Así empieza el texto, hermanos, y ustedes pueden ir siguiendo el texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Inmediatamente, si nosotros hacemos esta separación, yo ya voy a ubicar cuál es la consecuencia de confesar y creer. Y las preguntas que nosotros nos debemos hacer es, ¿confesar qué? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de confesar? Que Jesús es el Señor. Ahora, ¿cómo? Con tu boca. ¿Quién? ¿Quién debe de hacer esto? ¿Quién debe de hacer esto, hermanos? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Ahí va. No nosotros, vosotros, ustedes. Pero cierto, confesar. Y esta es una instrucción, es un mandato, está en imperativo, que si tú confesares, es una condición, perdón hermanos, no es imperativo, es una condición, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Número 2, ¿y qué? ¿Qué más? Que creyeres, otra vez, ¿a qué está respondiendo? Que creyeres en tu corazón. En tu corazón. ¿Qué cosa? Otra vez. ¿Qué cosa?
¿Qué cosa debo de creer en mi corazón? Que Dios le levantó de los muertos. Entonces tenemos como resultado que creer y confesar, no por nosotros mismos, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos. Hermanos, ¿ustedes son salvos? ¿Hay alguien que no sea salvo aquí? Miren, hermanos, si nosotros somos salvos, cuando nosotros estemos estudiando este texto, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos responsables de obedecer a Dios. ¿Cómo? Confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Segunda pregunta, ¿sí es nuestra responsabilidad? Hermanos, ¿sí es nuestra responsabilidad? Yo quiero preguntarles esto, hermanos, porque no quiero que el día de mañana, cuando tengamos que hacer algo en la obra de Dios, que debe de ser siempre, tanto en nuestra vida cotidiana, allá afuera como aquí, hermanos, nosotros tengamos esa responsabilidad de responder, de confesar con nuestra boca, de obedecer. No me van a obedecer a mí, no van a obedecer al pastor, están obedeciendo ¿a quién? A Dios. Bueno, este es un ejemplo, hermanos. Y lo estamos viendo desde la lección 1. Desde la lección 1. Muchas gracias a nuestro hermano Manuel que nos reparó el tripié de este pintarrón. Ayer le mandé un mensaje y nuestro hermano Manuel no me obedeció a mí porque soy su señor, ¿verdad, hermano? El hermano actuó y hizo esto en obediencia a Dios, no a mí, hermanos. Y le doy muchas gracias a Dios por nuestro hermano. Vamos con el siguiente texto, hermanos. Por el tiempo me voy a ir al siguiente texto, pero quiero que ustedes busquen Mateo 7:7, hermanos, por favor. Mateo 7:7, por favor. Esto es importante. ¿Qué dice, hermanos? Cuando alguien lo tenga, que lo lea. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En esta lección, ¿cómo se llamó, hermanos? La tienen ahí en su tabla. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo? ¿Cómo hablar con Dios? Amén. Dice que si pides, ¿qué, hermanos? Así es, os dará. Que si buscamos, hallarás. Y que si llamamos, ¿qué? Abrirá. ¿Qué estamos buscando, hermanos? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? A lo mejor usted debe preguntarse eso. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? Porque Dios nos va a contestar, ¿sí o no? Dice que si pedimos nos dará, pero nosotros nos debemos de preguntar cuando estudiamos la palabra de Dios, que queremos obedecer la verdad, que debemos pedir ¿cómo? De acuerdo a su voluntad. ¿Alguien que quiera compartir un ejemplo de que pidió conforme a su voluntad? ¿No? Cuando tengan tiempo, hermanos, el libro de Romanos se debe de poder leer en 1 hora y media. Son 16 capítulos. Hoy en la mañana, no por presumir, sino por comentar como ejemplo, lo leí en 3 horas.
haciendo otras actividades, iba yo y venía. Si se levantan más temprano, nadie los va a interrumpir. En 1 hora y media lo van a poder leer. Pero la pregunta es que si nosotros pedimos, ¿nos dará? Sí. Cuando nosotros buscamos obedecer a Dios, nosotros debemos de hacernos estas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? Si buscamos, otra vez, hermanos, vamos a hallar. Sí. Pero ¿qué estamos buscando, hermanos? ¿Qué estamos buscando? ¿Agradar a Dios? ¿La santidad? ¿Ser sacrificios vivos? Y si nosotros estamos llamando, dice que se nos abrirá. Hay una respuesta certera. Bueno, ahora, hermanos, ustedes, por favor, si gustan, en su hoja de atrás, anoten Lucas 6:46. Por cierto, hermanos, para repetir el ejemplo anterior, pedid. Yo escribía allá en mis apuntes, y la respuesta es: pedid y se os dará. ¿Verdad? Buscad y hallaréis. Ok. Llamad y se os abrirá. Hay una cuestión y hay una respuesta. Hay una cuestión y hay una respuesta. Una vez más, algo que podemos hacer y hay una respuesta. Con esos ejemplos, hermanos, ustedes, por favor, traten de visualizar. Si no lo escriben, traten de visualizar en sus mentes el texto de Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis? Y en el siguiente renglón escriban guión, porque es alguien que está hablando, es un diálogo. Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Lo repiten conmigo, hermanos? Es el texto a memorizar. 1, 2, 3. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? En el tercer renglón escriban y no hacéis. Y no hacéis. Cuarto renglón, escriban un guión. Lo que yo digo. Lo que yo digo. Si no lo hacen en sus casas como meditación o como parte de su devocional, puede ser un ejercicio muy útil, hermanos, cuando solamente toman un texto, y quieren profundizar un poco más, ¿no?, en la palabra de Dios. Ahora sí, ¿a alguien le faltó hojas, hermanos? ¿A alguien le faltó alguna hoja del estudio? ¿No? Ok. Si llega alguien más, me dicen aquí queda una, hermano. Sí, tienen algunas respuestas ya adelantadas. La lección de hoy, hermanos, se titula Obedeciendo al Señor. Los objetivos ya los escuchamos. Dentro de lo que estoy explicando es enfatizar la importancia de someter cada área de nuestras vidas al Señor Jesús. Es una forma práctica de hacernos preguntas cada vez que leemos la palabra. Otro objetivo es mostrar lo que significa en la práctica diaria tener a Jesús como Señor. ¿Qué significa Señor, hermanos? ¿Qué significa Señor? Si no, yo aquí tengo la nota, se los digo. ¿Qué significa Señor? ¿Qué pasa cuando vayan en la calle? Bueno, creo que esto ya también ya no es actual, pero antes decíamos buenos días, buenas tardes, buenas noches, y algunos con todo respeto, buenos días, señor, buenos días, señora.
Ya ahorita creo que eso también eso ya no es actual, y mucho menos popular, ya se hace raro, ¿no? Que alguien salude así. Se los voy a leer, hermanos. Señor, del griego Kyrios, es un título de respeto para una figura de autoridad terrenal. Respeto para una figura de autoridad terrenal. Y como declaración de la divinidad y autoridad absoluta de Jesús. ¿Se acuerdan lo que leímos en Lucas al principio, 6:5, 6:6? Que Jesús es el Señor del día de reposo. Está haciendo una declaración para los que a veces dicen, bueno, en estas cosas no se mete el Señor. Hablando espiritualmente, hermanos. Hablando espiritualmente. Y nosotros como cristianos debemos considerar a nuestro Señor Jesucristo como tal, con respeto. Con respeto y declarando esa divinidad y autoridad absoluta de Jesús. Ahora, hermanos, les voy a invitar a leer el texto que está antes de la primera pregunta. Dice, una vez que creímos en el mensaje del Evangelio, ¿alguien lo tiene ahí a la mano, hermanos? ¿Lo puede leer? Una vez que creímos en el mensaje del Evangelio. Es un resumen, hermanos. Este texto es un resumen de todas las lecciones que hemos visto hasta ahorita. Escúchenlo con atención. Adelante, hermano Ángelo. Una vez que creímos en el mensaje del Evangelio, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Casi la mayoría no lo aceptamos como Señor. Bueno, Amén. hemos confesado a Jesús como Señor ante nosotros, Romanos 10:9. Como los discípulos de la era de la iglesia primitiva, nosotros le conocemos a Él como el Señor. Cuando le veamos en el cielo, nos inclinaremos ante Él y le llamaremos Señor. Así es como le hablamos ahora en oración. Si es que hemos observado con cuidado lo que la Biblia enseña, esta es una verdad importante, es esencial para nuestro crecimiento y una bendición hacer de esta verdad una realidad práctica en nuestra experiencia. Amén. ¿Algún ejemplo o algún testimonio, hermanos, de reconocer o no reconocer a nuestro Señor Jesucristo como tal, como nuestro Señor? Sé que no es fácil, ¿eh? Es más probable que tengan alguno positivo que uno negativo, ¿no? Gracias, hermano. Bueno, yo he considerado lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo. Aparte de lo que estamos viendo, ¿por qué me llama Señor, Señor? Y no hace lo que yo digo. Una de las cosas que yo he visto a través de toda mi vida cristiana es que los cristianos no queremos hacer tesoros en el cielo. Jesucristo dijo, hagan tesoros en el cielo, donde ladrón ni lorín corrompen. Ahora, yo no puedo hacer un tesoro espiritual en el cielo. ¿Por qué? Porque nadie me lo va a robar. Entonces, yo pienso que habla de, sí, creo que es materialmente. Ya lo he dicho algunas cosas, pero estamos hablando de que Jesucristo es para nosotros Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice. Ok. ¿Algún otro ejemplo? Hermano Eddie. Buenos días, hermano, que Dios me lo bendiga a todos. Es una opinión, como usted dice, el Señor es lo máximo, ¿sí? Y al hablar del Señor, le hablamos con respeto, bueno, por lo que se dice usted, cómo se comporta la gente ahorita, que dicen ya no hay respeto para nadie y se admiran cuando a uno o una persona saluda con respeto a otra, se quedan admirados, pues, porque ya son contados. Y Dios demuestra y puso en práctica el respeto desde que Él estaba con sus apóstoles también, porque cuando dijo en el culto que se levanten los más, los sabios, los ancianos, es con respeto a aquellas personas que ya por sus canas, es un respeto que tenemos con ellos,
un respeto que se le da a Dios por su edad, por su sabiduría, por muchas cosas. Y yo le platico que me pasó una ocasión con una hermana. Yo no estaba en la palabra de Dios, ella sí era de la palabra de Dios. Y yo, por respeto, me enseñaron en mi casa y en la casa de Dios lo aprendí también ahora, que es un respeto. Y yo le dije a la señora, pase usted, señora. Sí, ahorita le vamos a atender, señora. Y me quedó viendo enojada y me dice, ¿por qué me dice señora? Ya no le podía contestar, de faltarle respeto, no, por su edad, señora, sus canas, por todo el respeto. No, si yo no estoy casada todavía. Ahí se mete uno en problemas, pues, pero ella quería ser, siendo muchacha, aunque su edad no lo representaba. Ese es un respeto, pues, digo, que a legua se ve. Ok, ahora vamos, de acuerdo a la lección, vamos a ir viendo este significado y hacia dónde apunta la obediencia a Dios. Son buenos ejemplos para que veamos lo que está pensando la iglesia, para que veamos lo que en común probablemente tengan algunos de ustedes respecto a esos comentarios. Número 1, ¿quién es Jesús? Vamos a ver Hechos 10:36, hermanos, por favor. Hechos 10:36. El que lo tenga primero, que lo lea, por favor, hermanos. Hechos 10:36. Amén. ¿Quién dijo yo? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Que Él es Señor de todos. Que Él es Señor de todos. Ahora vamos a Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora vamos a concentrarnos como iglesia de Dios, hermanos. Como cristianos que creemos en Cristo. Hermanos, ¿Jesús es tu Señor? ¿Sí o no, hermanos? Amén. La palabra es clara. Señor de señores, Rey de reyes, Señor de todos. Señor de todos. Número 2. ¿Cuáles fueron las dos formas en que llamó Tomás a Jesús? Juan 20:28. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. En su contexto, Tomás se rehusaba a creer en Jesús y que había resucitado. Pero hasta que pudo comprobarlo, entonces fue que él lo reconoció. Señor mío y Dios mío. ¿Qué significa esto en forma práctica en su propia vida, hermanos? ¿Qué significa esto en su propia vida? Señor mío y Dios mío. Sí. Hermanos, yo sé que a veces nosotros como cristianos tenemos esa tendencia a que cuando tenemos un problema muy grave, muy grande, una enfermedad muy fuerte, una dificultad de alguien, de un ser querido, lo primero que hacemos, ¿qué es? Sinceramente, hermanos, ¿qué hacemos?
Ajá. ¿No hay otro pensamiento antes, hermano? ¿No hay una pregunta antes? Hermanos, yo no sé cómo van a tomar ustedes esto, hermanos, pero yo lo primerito que hago es, ¿qué voy a hacer? Eso es lo primerito que me pregunto, ¿qué voy a hacer? Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Y ahora, ¿cómo voy a sanar? Y pasan muchas cosas que Dios permite en mi vida para llegar al punto. El pastor Enoch nos lo estaba diciendo, no me recuerdo si fue en un mensaje de WhatsApp. ¿Por qué dejamos hasta lo último a Dios? Ya hasta que no aguantamos la enfermedad, el problema, hasta entonces, Señor mío y Dios mío, hasta entonces, ¿no? ¿Qué pasa ahí, hermanos? ¿Es que no lo reconocemos como Señor y Dios de nosotros? ¿Qué pasa en nuestra naturaleza? ¿Es que no somos hijos de Dios? Hermano Eddie. Yo ahora que conozco la palabra de Dios, lo primero que digo es que digo, Jesucristo bendito, Jesús, dame a tu espíritu, que es el que me da entendimiento. ¿Qué voy a hacer? Es el que me provee. Y lo que usted dice es cierto, yo aquí lo he platicado y en muchas partes donde he ido. Lo dejamos para lo último, ¿sí? Uh-huh. El que tiene dinero es lo primero que se enferma, le duele y al doctor corre, ¿sí? Y el sustentador, el que está ahí está esperando que lo invoque. Ya cuando, lo he comentado yo en la plática, cuando aquella persona ya le dice al doctor, es cáncer terminal que tiene ya su vida, no, váyase a su casa a morir. Si ahí corren, o corremos mejor dicho, y Diosito mío, ¿por qué no me has ayudado? Y aquel dice, bueno, y si no me tomas en cuenta, aquí me tienes todos los días, mi espíritu que pasó lo dejé. Es lo que... Ok. Amén. Esto, hermanos, esta pregunta no es para hacerles sentir mal y para decirles, ustedes están mal. O sea, no es ese el sentido de la pregunta. El sentido es que al final nosotros no como dejar a lo último a nuestro Señor, porque tanto Job como David o otros ilustres personajes de las historias bíblicas acudieron y se expresaron a Dios en angustia. En angustia. Lo importante es que lo busquemos y lo reconozcamos. El domingo pasado, el lunes pasado, nos fuimos a Villahermosa con mis niñas, pasamos un momento agradable, pero ya de regreso siempre sabemos que queremos regresar temprano, pero ahora regresamos tarde, hubo un accidente y nos hicimos 1 hora y media para poder pasar por el camino. Pero como a la media hora se despierta Renata y dice, papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? A la media hora, a la media hora de estar ahí ya en el tráfico, le vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios, ¿verdad, papá? Sí, le vamos a pedir a Dios. Y empezamos a orar, a pedirle que Dios nos diera pronta salida de ese camino o que nos indicara el camino para poder llegar a casa. A la casa llegamos a las 12 de la noche. Y empezamos a orar y a la hora vimos que se empezaron a mover los autos. En medio del pasto, ahí pasaron los vehículos, pues ahí también nos aventamos nosotros en el nombre sea de Dios y vamos a pasar por aquí. Pusimos el Google Maps y vámonos. Una carretera paralela a la autopista y salimos, gracias a Dios. Papá, dice, Dios nos escuchó, dice, y nos dio una luz en el camino, dice. Qué importante, hermanos, es acudir a Dios pronto. Si lo dejamos a lo último, ok, hermanos, a lo mejor porque no estabas angustiado. Pero si lo haces pronto, tal vez no tengas que pasar tanta angustia y no tengas que pasar por tanta tristeza, tanta depresión, tanta preocupación, porque acudes rápidamente a nuestro Señor, a nuestro Dios. Hermano Angelo, y si alguien más tiene algún comentario u opinión, ¿cómo lo aplicamos entonces a nuestra propia vida? Un comentario de que aún los hombres de Dios cometieron pecado y no acudieron a Dios para el perdón. Tenemos el ejemplo, mencionaste tú al rey David. El rey David había cometido adulterio
y había cometido asesinato. Pasó mucho tiempo hasta que tuvo un hijo. Llegó un profeta y le dijo, tu hijo va a morir. En esa oportunidad él se puso a orar para que Dios le concediera la vida al niño, pero no fue así, el niño murió. Entonces, ahí vemos un ejemplo, ¿no?, de que la naturaleza humana, como acabas de mencionar, a veces nosotros dejamos para lo último, y es cierto, es cierto. Como dijo el hermano, a veces dice, tenemos dinero, vamos al médico, tenemos esto, vamos a hacer esto, pero dejamos para lo último. Primero pedir a Dios la ayuda antes de hacer cualquier cosa. Amén. Hermano Manuel. Hermana Yolanda y después nuestro hermano Asunción. Adelante, hermana Yolanda. Bueno, estamos en la clase, ¿verdad? Pero yo, un ejemplo. Yo soy cristiana y yo conozco que lo primero que tengo que reconocer, o sea, pedirle primero a Dios y luego al médico. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios, hermano. Y en mi caso, yo así lo hago. Y ya que me siento mal o que el cuerpo lo refleja. Entonces, yo primeramente pido a Dios. Y si es tu voluntad, en ese momento le pido, le digo, perdóname, Señor, si he pecado contra ti, Señor, pero te quiero pedir, te pido que tú me siento mal, pero si es tu voluntad, que sea una cosa leve o alguna cosa, en tus manos me pongo y que sea tu voluntad. Así le pido al Señor. Ahora, ¿esto de cuántos años o en qué etapa de su vida cristiana empezó a ser más marcado o más acostumbrado a hacerlo así? ¿Fue desde el principio? Desde siempre, hermano, porque yo acepté al Señor Jesucristo como de 15 años, ¿eh? Y yo escuchaba y sí he pasado por muchas enfermedades. Tuvo buenas. Una clara enseñanza de que había hacerlo desde el principio. Exactamente, es que, sí, a mí me quedó bien claro desde que yo acepté al Señor Jesucristo, entonces yo he pasado por muchas enfermedades y graves. Y, cuando tuve mi niña, que tuve mi Liz, tardé inconsciente 20 días, casi todo, hasta que vine a conocer a la niña hasta los 6 meses, porque de ese derrame me dio eclampsia y me dio derrame cerebral. Entonces yo siempre les digo, Dios me ha rescatado de varias, hermano, de verdad. En aquel entonces todavía vivía mi esposo y él pedía por mí, entonces cuando yo me enfermaba, pero como quiera, yo siempre le pedí a mi Dios, siempre, porque no lo dejo para el último. Gracias, médico, nadie, ya ve que cuando quiere uno ir al médico, ni dinero hay, y como quieran que hubiera, hermano, primero hay que pedirle a Dios. Sí, lo reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, como nuestro Dios. Así es. Hermano Asunción. ¿Quiero ya? Ahí atrás. Buenos días, hermano. Como dice nuestro hermano Diego, a veces dejamos hasta lo último a nuestro Dios. A nosotros como familia nos pasó una situación en Playa del Carmen, recién convertidos, apenas conociendo la palabra de nuestro Dios, quizás un año, una situación difícil. Cuando nos sucedió, tuvimos que salir toda la familia de allá, junto con otra familia, pero en principio nos preocupamos por nuestras cosas materiales, nuestra situación, dónde íbamos a vivir, cómo íbamos a sobrevivir económicamente, pero nuestra inmadurez en cuanto al conocimiento de nuestro Dios, siento que lo dejamos a un lado. Siempre recurrimos hacia nosotros, hacia qué podemos hacer nosotros. Vagamos varios meses en esa situación, yendo de un lado para otro, porque no sabíamos todavía dónde íbamos a vivir, o sea, dónde íbamos a llegar, pero nunca pidiéndole a Dios que nos mostrara el camino, como usted comentó en el ejemplo. ¿Qué camino tomar, Señor? Nunca. Pasa de que el último día que estábamos en un lugar, fue que pedimos al Señor que fuera su voluntad hacia dónde íbamos a ir, a vivir como familia.
Él nos mostró que teníamos que llegar acá. No queríamos, nos negamos a venir aquí a Tabasco. Y venimos. Se presenta una situación difícil porque no tenía trabajo yo. Y aún así fue cuando empecé a reconocer que Dios era el único que nos podía sacar de esta situación difícil. Y empezamos a orar individualmente porque mi esposa y yo pues igual teníamos un poco de problemas por las situaciones que ella estaba muy deprimida y pues yo pues sin trabajo. Para no hacerla larga, tardamos un año yo sin trabajar, pero siempre después, o sea, después de durante todo ese año, yo empecé a pedirle a Dios. Yo sabía que Dios iba a tener algo para nosotros más adelante y empezamos a confiar en Él. Buscamos al pastor Enoch y empezamos a llegar a la iglesia. Entonces Dios empezó a contestar nuestras oraciones y poco a poco se fue acomodando las cosas y nos fue mostrando el camino que debíamos tomar. Y ahí es donde, como dice, cuando ves, crees. Pues yo veía la gracia de nuestro Dios, Amén. que Él nos estaba ayudando, que Él ponía todo para que nosotros saliéramos adelante. Y gracias a Él y pues al apoyo de nuestro pastor Enoch, el apoyo del pastor de Playa del Carmen, pues me siguieron alentando y ayudando y fortaleciéndome en la palabra de nuestro Dios. Y hoy en día les puedo decir que Dios me sacó a mí y a mi familia de esa situación. Amén. Pero si confiamos en Él desde el principio y oramos, como dice la hermana, desde que nos suceden las cosas, no porque tengo dinero y me voy al médico, sino, Señor, porque a veces aunque tengamos dinero, la enfermedad es difícil y solamente Dios puede decidir si puedes seguir viviendo o tu enfermedad va a sanar o no. Amén. Solo Él, y debemos realmente confiar en Él, con dinero o sin dinero o en cualquier tipo de situación. Ese es el ejemplo que quería compartirles, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, miren, como iglesia local, por lo que he escuchado, y si hay algo que me haga falta, me dicen, pero parece que solamente, no son los principales, estos que apunté aquí, pero son algunos de los que alcancé a escuchar, que las necesidades, la salud, las experiencias de fe o las situaciones económicas son las que nos hacen decir, Señor, Señor. Hermano Alfredo. Por allá viene el micrófono. No sé si me voy a adelantar, ¿verdad? Pero no sé si es la idea que tú vas a proyectar. Pero por lo general, clamamos esas expresiones cuando estamos en problemas. Y aquí dice, Señor mío y Dios mío, es para obedecerle y seguirle. ¿Obedecerle en qué? Hay cosas que no necesariamente causan sufrimiento, que no tenemos necesidades económicas, tenemos la salud galopante, tenemos experiencias buenas, sin embargo, en esa experiencia también es necesario decirle Señor y Señor, por ejemplo, y que marcan, ¿con quién me voy a casar? Tengo dos opciones, con una cristiana o con una no cristiana. ¿Qué me dice Dios? Con una cristiana. ¿Qué voy a estudiar? ¿El llamamiento para ser pastor o voy a ser ingeniero o biólogo? Y así, son situaciones en que no es necesariamente está uno sufriendo, pero hay que tomar una decisión en obedecer al Señor. Por ejemplo, me dijeron, tú vas a ser pastor, ¿se opone tus padres a que tú seas pastor? No, Leo, yo quiero ser ingeniero. Y me dijo mi pastor, si eres llamado para ser pastor, me dijo así, si dices que tus papás no se oponen y tú eres el que no quieres obedecer, vas a ser un profesionista fracasado.
y al revés. Si tú no Sí. eres pastor y eres llamado a ser profesionista, vas a ser un pastor fracasado. Porque muchas veces no enfrentamos las responsabilidades que nos tocan, ¿no? Por ejemplo, para estudiar una carrera se necesita disciplina. Cualquier carrera, disciplina. Si eres llamado para ella, ¿no? Si naciste para hacer eso. Entonces es lo que yo quería decir. Ahora, hacer un inventario, hermanos, es que aquí en las lecciones a veces hacemos, dice, en forma práctica, ¿qué debo hacer al decir, Señor mío y Dios mío, como creyente debo obedecerle y seguir? ¿Obedecerle en qué? Es muy general la pregunta, ¿no? Pero nosotros podemos hacer un inventario. Por ejemplo, me gusta comer mucho pan, me gusta decir mentiras, me gusta faltar a mi trabajo, me gusta ser responsable. Y así es, hablando en primera persona, ¿no? Uno se conoce de esto, un reto. ¿Qué voy a hacer en este mes? O voy a leer Romanos en 3 horas, etcétera, ¿no? Todo no se puede hacer a la misma vez, pero sí podemos ir. ¿Sabe que yo era mentiroso, dice? Dice la Biblia, el que era mentiroso ya no miente, Ya no el que mienta, robaba ya no robe. Son Amén. 2 retos, ¿no? Entonces, hacer una evaluación. Estas son mis debilidades. Uno sabe que es su debilidad en cuestión del pecado. En cuestión del pecado. Sí, Y estas son mis fortalezas. ¿Qué gracias. tengo? Por ejemplo, ya no tengo salud. Ya no tengo dinero. Tengo muchas necesidades, ok. Esas son las partes negativas. Pero ¿qué tengo a mi favor? Primero tengo al Señor, aunque vamos al último, ¿no? Tengo la Biblia, tengo la oración, tengo a los hermanos, tengo y así, muchas cosas, tengo el Espíritu Santo, muchas cosas que nos van a ayudar. Como dice para finalizar, hay un canto que ilustra esta parte de cuando uno está necesitado. Yo lo he meditado hace mucho, ¿no? Ponerlo en práctica. Que si no tengo problemas, dice el canto, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Los problemas siempre nos enseñan algo, sea que los provoquemos o sea que pasemos por ellos. Gracias, hermano. Sí se adelantó. Pero eso es lo que quiero que todos lleguemos a ese punto. Señor, Señor. Pero si no le obedecemos. Primero, hermanos, al nosotros comentar todo esto, es bueno, es correcto. Si vemos nosotros en Lucas 6, vean nada más lo que dice Lucas 20 y los siguientes capítulos. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. ¿Qué pasa, hermanos? Tengo necesidades. Tengo, Señor. Tengo enfermedad. Tengo, Señor. Tengo experiencias. Tengo, Señor. No estoy diciendo que sea malo, hermanos, porque dice que somos bienaventurados los que sufrimos de una u otra manera. Tengo problemas económicos. Tengo, Señor. Amén, gloria a Dios. Somos bienaventurados. Pero resulta, y aquí lo dice la palabra de Dios, bueno, resulta que ahora ya no tengo necesidades. Pero tengo riquezas, 100% de atención médica, tengo soluciones para todos mis problemas, ¿sí? Y no sé qué más podría haber, ¿no?, en nuestras vidas como cristianos.
¿Para qué quiero Señor? ¿Para qué quiero Señor? O sea, es un punto vital, hermanos, como cristianos, porque nosotros no solamente debemos de reconocer a nuestro Señor cuando la estamos pasando mal, sino en todo momento debemos dar la honra y la gloria a Dios. Ahora, viene lo que ya concluyó nuestro hermano Alfredo. ¿Ok? Ya se me desaparecieron todos los marcadores, creo. Yo mismo los pasé para acá. Resulta, hermanos, ¿cómo dice el texto de Lucas 6:46, hermanos? Vamos a las preguntas. Como dijo aquí nuestro hermano, nos hizo favor de preguntar, bueno, no haces lo que yo digo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son esas? Ahí en Lucas 6, hermanos. Vamos a ver el versículo 27 en adelante. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Aquí empieza el inventario o la lista que nos comenta nuestro hermano Alfredo. Nada más para empezar, ¿eh? Esto nada más es para empezar. Hay muchas cosas. Pero aquí dice, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Cuántos en esta semana pasaron por esto, hermanos? Amaron a sus enemigos, a sus jefes, a sus compañeros de trabajo, de escuela, a sus esposos, a sus esposas. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Qué difícil ha de ser esto, ¿verdad? Pero debemos incluirla en la lista, ¿eh? Bendecir a los que os maldicen. Orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. ¿Qué decimos como tabasqueños? No, yo no. Yo no, que sea otro, pero yo no. Y al que te quite la capa, estoy hablando de forma literal, no en su contexto de la expresión, no le niegues tampoco la túnica, dice. A todo el que pida, ¿qué dice, hermanos? Dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hay gente que nos ha quitado. Tengo varios testimonios. He dado prestado dinero y hasta la fecha no me lo han pagado. Inclusive un pastor. No, nuestro pastor Enoch, él nunca me ha pedido dinero. Por eso seguimos siendo amigos. Lo digo de verdad, hermanos. O sea, hay otros que en las tandas que se hacen en la iglesia, igual. Nada más veo la fecha, pero el dinero a cuentas gotas y nunca llega completo. ¿Nos lo han terminado de pagar? ¿Se lo hemos pedido? Le digo a mi esposa, ya, no vamos a hacer tampoco de mal testimonio. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y fíjense muy bien en estos siguientes textos.
Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y ahí sigue la lista, hermanos, hasta el 45. Después lo leen en su casa, hermanos, para que hagan su inventario. Amén. Así que espero que esa parte quede muy clara, hermanos. Señor, Señor, ¿cuándo es nuestro Señor? ¿Solamente cuando nos va mal? Porque si no, el Señor nos va a terminar diciendo esto. Señor, Señor, pero si no haces lo que yo digo. Te proveo de lo que necesitas, pero no haces lo que yo digo. Número 4. El 3 no lo hemos visto. ¿Qué es lo que hará cada uno tarde o temprano, aún en el infierno? Esto es para aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 10 al 11. Porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de Amén. los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que todos los seres humanos adorarán a Dios y confesarán que Jesucristo es Señor. Todos. Todos. Esto es un texto que debemos tener siempre presentes porque Él es el Señor. Número 4. ¿A quién rechazó Jesús según Lucas 6:46? ¿A quién está rechazando en el texto que estamos memorizando? A los que no hacen lo que Él dice. A los que no obedecen. A los desobedientes. Esto es un punto igual, hermanos, que si ustedes van a leer Romanos, cuando lean Romanos, van a ver del capítulo 1 al 5, ¿quiénes son estos que no han obedecido? Y a partir del capítulo 6 al 8 hay una transición para los siguientes capítulos, ver quiénes son los que obedecen y qué nos falta todavía por mejorar como hijos de Dios. Acuérdense de eso, hermanos, por favor, cuando lo lean. Número 5. Como creyentes profesamos amar a Jesús. Si es así, ¿qué dice Él que debemos hacer? Por favor, Juan 14:15. Juan 14:15. Me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. La pregunta es, ¿lo ha hecho usted? La parte más difícil, hermanos. Gracias, 5 minutos. ¿Cuál es la parte más difícil? ¿Qué es lo que le está costando a usted trabajo? ¿Saben qué es lo que más nos cuesta, hermanos? Amar a Dios. Porque si me amaras, dice, me obedecerías. Cuando nosotros volteamos a ver a la cruz, a Cristo que ha muerto por nuestros pecados, aún sin merecerlo, entonces podemos tener un corazón, ¿qué, hermanos? Agradecido. Miren, tengo una niña de 5 años y dice, mamá, mi papá no me quiere. No, no te quiere, ¿por qué, hija? Me grita y me pega, dice. Pero todas las noches, en la madrugada, va hacia donde estamos nosotros y cuando de repente siento que me están ahogando, está ese brazo ahí, agarrado de mí. Bueno, si dices que tu papá no te quiere, que te grita, que te regaña, que te pega una nalgada, dice, ¿por qué lo buscas? Dice, es que está calientito, dice. Me ama. Y cuando yo le doy una instrucción, hija, por favor haz esto,
Cuando le digo por favor, ella dice, sí, papá. Y va y lo obedece. Me ama. Cuando se lo digo enérgicamente, me dice, sí, capitán. Y lo hace con alegría. O sea, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es amar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Las demás preguntas, hermanos, les quedan de tarea. Vamos a repetir Lucas, hermanos, 6:46. ¿Qué dice, hermanos? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor. y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muy importante, hermanos. Les invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar. No quiero que me obedezcan, pero por reverencia a nuestro Señor y a nuestro Dios, pónganse todos de pie, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y oren junto conmigo, hermanos, por favor, porque amemos a nuestro Dios y le obedezcamos todos los días. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús Cristo, te pido perdón, Señor, por mis pecados y mis faltas. Perdóname porque en algo o en una o muchas cosas no te he obedecido, Señor. Perdóname, te lo ruego. Reconocemos, Señor, tu amor en la cruz. Padre, gracias porque has dado a tu Hijo por nosotros. En verdad nosotros ni por nuestras obras ni sacrificios, Señor, seríamos salvos, sino solamente por Cristo, por la gracia de tu Hijo amado. Esa gracia, Señor, que nos permites creer con fe en nuestro Señor, confesarlo con nuestra boca, creer que le has resucitado, Señor. Somos salvos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu justicia y por tu gracia. Padre, te rogamos que nos enseñes cada día, Señor, a amarte más cada día, Señor. ¿Por qué, Señor? Queremos obedecerte. Queremos poderte llamar, Señor. Señor, Señor. Eres Señor de señores y Rey de reyes. Como tus hijos, Señor, te rogamos, te apiades de nosotros y nos des cada día más amor por tu nombre. Más amor por cada uno de los mandatos y preceptos que has dado en nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Guíanos en esta semana, bendice a nuestros hermanos en cada una de sus actividades y que no solamente te busquemos cuando necesitamos, Señor, sino te busquemos en todo momento para darte la honra y gloria, Señor. Que te busquemos, Señor, para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.